Buenas noches. Comenzamos con el teórico de hábitat y nicho ecológico. Son dos conceptos que muchas veces se confunden, pero que son bien diferentes y es importante que ustedes los distingan porque les va a hacer falta más adelante cuando veamos algunos temas. Comenzamos con el concepto de hábitat, que seguramente lo conozcan. Cuando hablamos de hábitat, hablamos del lugar donde una especie vive. Nos referimos al relieve, al organismo soporte, o sea, encima de qué otro organismo puede vivir, en el caso de un insecto, de un ave, de alguna planta, el microclima, el suelo y la interacción con los demás seres vivos. Es importante que se recuerden que es hábitat con T y no habitab con B, que esa es la competencia de Red Pavos. Es hábitat con H al principio y con T al final. Vamos a ver el hábitat de 4 especies autóctonas de aquí de Uruguay. El gusano de mar, la cecilia, que es un anfibio del mismo grupo que las ranas y los sapos, el segador, que es un arácnido, y el sapito de Darwin. En el caso del gusano de mar, dice que el hábitat es el fondo marino, en refugio con forma de U que él mismo construye. También se encuentra escondido entre los mejillones. En el caso de la cecilia, dice que habita en lugares barrosos de zonas húmedas y entre raíces de plantas acuáticas de estos ambientes. Fíjense que en cada una de las descripciones menciona no solamente la ubicación geográfica, sino que además indica si vive encima o debajo o dentro de otro organismo. Esta información, les comento, está sacada de la bioenciclopedia del Plan Ceibal, que es una página que está muy buena. Ahí debajo les dejo el link para que la visiten. Tienen una cantidad de fichas de especies organizadas por reino que está muy buena. Volvemos al tema. Cuando hablamos de nicho ecológico, es una dimensión mucho más amplia que el hábitat. El nicho ecológico es la función que cumple un organismo o una especie dentro de ese ecosistema. El nicho ecológico incluye, por ejemplo, la pareja. Un organismo va a vivir en aquel lugar en el que pueda encontrar una pareja, en la que pueda encontrar alimento, en la que no haya depredadores o que los que haya le permitan llegar a reproducirse. Va a ser un lugar en el que no haya una excesiva presencia de parásitos o patógenos y donde los competidores les permitan acceder a los recursos que necesita. Por otro lado, también es muy importante la luz, especialmente para las especies autótrofas, la temperatura, el pH, la salinidad, la humedad, el tipo de suelo y el refugio. Todos los elementos que están aquí se pueden considerar dentro de dos grandes grupos que serían, por un lado, los factores bióticos, o sea, los que dependen de otro ser vivo, y los factores abióticos, que son los elementos físicos o inertes. Entonces, cuando yo hablo del nicho ecológico de una especie, no me refiero únicamente al hábitat, me refiero a todas las variables ambientales y bióticas que ese organismo necesita para poder vivir en ese lugar. Vamos a hacer un ejemplo de nicho ecológico vinculado con la alimentación. Cuando ustedes hablan de carnívoro, herbívoro u omnívoro, están haciendo una clasificación a un nivel muy general. Dentro de los herbívoros hay organismos que se alimentan de hojas, corteza, de madera, de raíces, frutos, semillas y néctar. Puede haber diferentes grupos de insectos, por ejemplo, que vivan en un mismo árbol, o sea que tienen un mismo hábitat, pero que ocupan un nicho ecológico distinto, porque consumen diferentes recursos, por lo tanto no compiten. Vamos a ver algún ejemplo de nicho ecológico. En este hábitat que ustedes pueden ver aquí, si hablamos del refugio, vamos a encontrar que algunas especies van a vivir dentro de la cueva, otras debajo de las rocas, otras sobre los árboles y algunas camufladas en la vegetación. Si hablamos de la luz, van a ver que hay especies que prefieren vivir en la oscuridad o en la sombra o al sol directamente, otras que van a vivir en lugares más o menos húmedos. Con respecto al sustrato, van a ver que hay especies que prefieren vivir sobre hojas secas, otras sobre rocas y otras sobre musgo. En este lugar lo que vemos es una imagen de un hábitat, que en este caso es un humedal, dentro del cual viven 3 especies de martín pescador, el grande, el chico y el mediano, que ocupan un mismo hábitat, pero ocupan diferente nicho ecológico, por lo tanto no compiten entre sí. Estábamos viendo el ejemplo de los martín pescador, son 3 especies diferentes que viven aquí en Uruguay, que por más que ocupen un mismo hábitat, al ocupar diferentes nichos ecológicos, porque utilizan diferentes recursos, no compiten. Esto quiere decir que, según el tamaño que tengan, cada uno de ellos se va a alimentar de peces de tamaño diferente. Entonces, por más que vivan en un mismo lugar y por más que se alimenten de peces, no se alimentan de los mismos tipos de peces. Entonces decimos que no compiten. Ahora, ¿qué pasa si en un lugar hay 2 especies que ocupen un mismo nicho ecológico?
Esto lleva a lo que se llama competencia, que va a ser el tema del próximo video. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora si en un hábitat nadie ocupa un nicho ecológico? En ese caso hablamos de que el nicho ecológico está vacante. Esto quiere decir que hay recursos de ese ecosistema que no son utilizados por nadie, por lo tanto hay una oportunidad. Una oportunidad para que otra especie ocupe ese lugar o para que amplíe su rango de distribución. Les pongo un ejemplo concreto del Río Negro. Lo que ven a la izquierda es una escollera, que se pueden ver ahora que está el río muy bajo, y a la derecha lo que ven es un mejillón, se llama mejillón dorado, que es una especie que proviene del sudeste asiático, llegó al Río de la Plata en la década del 90, pegado al fondo de los barcos. Se considera que es una especie exótica invasora. Exótica significa que no es autóctona de aquí, o sea que no es natural de nuestra región, e invasora porque se multiplica de tal forma que escapa al control de los depredadores y provoca un desequilibrio en el ecosistema. Este animal fue registrado en Mercedes en el 2000. Fíjense que hizo más o menos 800 o 1000 kilómetros en 8 o 10 años. Es un filtrador bentónico. Bentónico significa que vive fijo en el fondo, o sea, que vive asociado al fondo. Y filtrador significa que para alimentarse filtra el agua y se alimenta del plancton. Esta especie es el único mejillón que existe de agua dulce. Por lo tanto, en el Río Negro encontró que el nicho ecológico que ocupa estaba vacante y es por eso que hoy es una especie exótica invasora. Como repaso, el hábitat sería dónde vive una especie y el nicho ecológico sería a qué se dedica. Llevándolo a un nivel mayor de complejidad, podemos decir que el hábitat es el ambiente físico que ocupa una especie o población. En cambio, el nicho ecológico es el rango de condiciones ambientales, físicas y bióticas en las cuales una especie o una población local puede vivir y perpetuarse exitosamente.